Bueno, vamos a continuar y les estaba platicando o estábamos viendo que no era tan fácil el regreso, ¿no? Porque a veces se puede pensar que estaban todos emocionados y iban a regresar. No era así. Les voy a poner un ejemplo. A veces nosotros nos cambiamos de casa y Dios nos puso en una congregación y mucha gente dice, y no estoy criticando ni juzgando a nadie, pero nada más para que se den una idea, he escuchado a gente que dice, es que me queda bien lejos la congregación, o ya no voy a la congregación, o me cambio de congregación porque me queda súper lejos, ¿no? A media hora, o a una hora, no sé. Imagínense ahora esta situación de tener que dejar la comodidad en la que ya vivían porque su situación cambió a finales de la cautividad, no vivían igual que al principio, tenían cierta comodidad y ciertas oportunidades para prosperar y tener que mover a toda su familia de regreso, pasar por un camino de 1500 kilómetros que era muy peligroso y regresar a un lugar que estaba en ruinas. Entonces muchos fueron tentados y unos se dieron a la tentación de no ir. De hecho vamos a ver cuántos fueron los que regresaron con Zorobabel. Entonces eso es muy importante entender esa dificultad que tenían ellos y que por eso aquí dice en el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aprendemos algo, si Dios no despierta nuestro espíritu, pues, ¿qué vamos a ir a edificar? Si Dios no es el que está haciendo la obra en nuestros corazones. Y vemos cómo Dios no obligó a nadie a ir, no los obligó a ir, no los presionó para ir. Dios hace un llamado, Dios llama a su pueblo. Al contrario de Satanás, al contrario del mundo, Satanás nos arrastra. Satanás y el mundo nos jalan, pero Dios no, Dios nos llama y Dios llamó a su pueblo a levantarse y edificar. Y es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros, que edifiquemos esa iglesia, porque nosotros somos la iglesia en el mundo y Dios nos ha llamado a edificar con Él, pero a veces estamos más tentados a estar a estar en las comodidades, a estar en las cosas de este mundo y no respondemos ese llamado. Muchas veces tenemos la misma tentación que esta gente tuvo. Queremos seguir pues con la vida que tenemos y no queremos dejar las comodidades, dejar las cosas que tenemos que dejar para ir a edificar esa iglesia espiritual que Dios quiere que edifiquemos esa iglesia en el mundo, en este mundo donde estamos. Entonces, el punto B de sus hojitas dice tesoro para reconstruir el templo, tesoros. Dios llamó a su pueblo, no los obligó. Dios no obliga, en la rayita van a poner, Él llama. Luego dice, por el contrario, el enemigo, o sea, el enemigo de Dios, arrastra. Voy a repetir por si me fui muy rápido y no pudieron llenar los espacios. Ese renglón dice, Dios llamó a su pueblo, Él no los obligó. Dios no obliga, Él llama. Por el contrario, el enemigo arrastra. Aún naciones extranjeras fueron usadas por Dios para ayudarles, y aún Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que había tomado Nabucodonosor. Ahí vemos en estos versículos cómo hasta la gente que ni era del pueblo de Dios les dio bienes y les dio cosas, tesoros para que pudiesen regresar a su viaje, cómo Dios les dio gracia. Y se me figura muy parecido cuando salieron de Egipto,
que salieron con muchos tesoros. Pero fíjense hasta dónde está la restauración. Dice en el versículo 7 dice: y el rey Ciro, estoy en el capítulo 1 de Esdras, capítulo 1, versículo 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, y esta es la cuenta de ellos: 30,000 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Se acuerdan que habíamos leído hace rato cómo en Crónicas Nabucodonosor había sacado esos utensilios de la casa de Dios, que eran utensilios separados, consagrados para el servicio a Dios, y los llevó a su templo de sus dioses? Pero ¿qué pasa en la restauración? Esos utensilios que estaban en el templo pagano, el mismo Ciro ordena que los saquen, y cómo tenían la cuenta de cada uno de ellos y los regresaran. ¿Y en qué momento vemos la restauración ahí? La restauración la vemos desde que esos utensilios se habían diseñado por mandato de Dios con un propósito. Esos utensilios tenían un propósito original de Dios, tenían un propósito y un diseño de Dios. Era para el servicio al único Dios verdadero. Pero estaban en Babilonia, estaban mezclados dentro de un templo pagano, y la restauración es cuando esos utensilios se sacan de ahí para ser usados para el propósito para el cual fueron creados. Esa es la restauración. Cuando dejamos de estar en otras cosas y volvemos para cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó y para el cual fuimos creados. En todo eso vemos la restauración de Dios, como Dios hasta esos detalles, ¿verdad? Hasta la cantidad que eran, los saca de ahí y vuelven esos instrumentos a ser retornados para cumplir el propósito original de Dios. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el inciso B, vamos al inciso C, aquellos que regresaron. Esta parte del bosquejo es capítulo 2, que es muy largo, tiene 70 versículos, y dice en los versículos del 59 al 63 vemos a algunos que decían ser sacerdotes, pero cuya información genealógica no pudo verificarse. Vamos al capítulo 2 de Esdras, versículos del 59 al 63, y dice: estos fueron los que subieron de Temela, Tel Harsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 652, y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Col, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer de las hijas de Barzilai Gadalita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Entonces, aquí se daba una situación en la que tenían ellos que verificar que efectivamente fuera su pueblo, y había gente que de repente no encontraban sus registros, no sabían quién era su linaje, ni siquiera sabían si eran de la nación de Israel o eran extranjeros. Pero qué importante es esto: nunca fueron hechos a un lado, nunca fueron hechos a un lado. Y eso nos enseña algo a nosotros. A veces viene gente a la congregación que no sabemos si es nacida de nuevo o no, o a lo mejor nos damos cuenta que no es nacida de nuevo porque no actúan o no se comportan de alguna forma, y el quererla separar o sacar no es agradable a Dios. Aquí nunca se hizo a un lado estas personas. Lo que sí es que aquellos que decían que eran sacerdotes y no se podía corroborar en ese momento, no les permitieron participar de las cosas más santas.
pero no fue una decisión de no vas a participar, sino hasta que no se verifique, hasta que no estemos seguros, no puedes participar del sacerdocio. Como también hay como ese celo las cosas de Dios. Porque si bien Dios no es excepción de personas y nunca sacó ni sacaron a nadie del campamento para las cosas más santas, o sea, para un servicio a Dios, sí había necesidad de verificar quién era, ¿no? Porque a veces pasa que en las congregaciones llega una persona nueva que no sabes ni qué es y muchas veces la ponemos a servir o en cargos y ni siquiera la persona, no sé, no ha dado fruto, no sabemos exactamente. Y a veces, aunque parezca que así es, no es, ¿no? Aunque se escuche así como chistoso o raro. Y estos sacerdotes, los que decían que eran sacerdotes y que no se pudo verificar, se les pidió que no comiesen de las cosas más santas, pero se iba a verificar, se iba a consultar a Dios. Aquí dice con el Urim y Tumim. Entonces iba a haber le pidieron a Dios dirección para saber qué hacer con esas personas. No nada más fue desacreditarlas, sino había duda y entonces dijeron vamos a consultar a Dios respecto a estas personas. Siempre en las cosas que no sabemos cómo tratar, siempre consultar a Dios. Nunca tomar decisiones y menos cuando se trata de personas de hacerlas a un lado, sino siempre Dios provee para estas personas y nunca vemos que se hayan sacado de ahí, ¿no? Qué bueno que la gente escuche la palabra de Dios en las congregaciones, porque en muchas congregaciones llega un legalismo donde si, no sé, no traes falda o no esto, no puedes estar. Yo creo que eso no lo vemos en las cosas de Dios, pero sí para el servicio de Dios es otra cosa y lo estamos viendo aquí. No es lo mismo llegar a una congregación allá participar de un servicio a Dios, ya es otra cosa diferente. Nada más quiero mencionar aquí mismo en este capítulo 2, si se fijan y si leyeron el libro, vienen muchísimos nombres, ¿los leyeron? Hasta parece que puede ser cansado o aburrido, pero son vidas que Dios menciona, que Dios nos deja saber que estas vidas experimentaron esa restauración de parte de Dios, porque estas vidas que están aquí no cedieron a la tentación de quedarse en Babilonia. Estas vidas que están aquí se levantaron, su espíritu fue despertado, respondieron al llamado de Dios y salieron para ir a edificar, ¿verdad? Y ellos experimentaron este tiempo de restauración y sus nombres están ahí escritos. Entonces Dios tiene cuidado de cada vida y dejó esos nombres por alguna razón, para que nosotros viéramos estas vidas que experimentaron ese tiempo de restauración de parte de Dios. Vamos a ver el punto D en sus hojitas, la construcción del segundo templo. Acuérdense que el primer templo fue el templo de Salomón y la clase pasada vimos una cita en Apocalipsis 22 donde dice que Juan no vio templo porque el templo era Cristo mismo. Pero en los templos físicos, este que está aquí es el segundo templo y está en el capítulo 3. Vamos a ver ahí en su hoja, tienen una línea y esa línea van a escribir Zorobabel. Y Zorobabel va con Z. Zorobabel es un tipo de Cristo, ya que este era un representante de la familia real y además fue un antecesor del Mesías. Eso lo podemos ver, no lo busquen ahorita, ahí en Mateo 1, capítulo 12. Él, o sea, Zorobabel, a semejanza de Cristo, es el que nos saca del cautiverio. Zorobabel fue el primero que dirigió a la gente fuera del cautiverio otra vez a Jerusalén. Y eso es lo que hace Cristo con nuestras vidas. Él nos saca del cautiverio. Por eso Zorobabel es un tipo de Cristo. Él va delante de nosotros. Y algo muy importante, estamos en el tiempo de restauración. Lo primero que hicieron, lo podemos ver en el capítulo 3, ¿qué fue? Y tienen una línea para llenar. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fue reedificar el altar, es lo que van a poner en la línea. Lo primero que hicieron fue reedificar el altar. Vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 3 para verlo. Dice, cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel
para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos de mañana y por la tarde. Entonces, lo primero que vemos en la restauración es la necesidad de reedificar ese altar. ¿Cómo estaba ese altar? Estaba en ruinas. Entonces, para que Dios venga, para que Dios haga ese proceso de restauración en nuestra vida, lo primero es edificar ese altar. Y ese altar nos habla de Cristo. No hay otra forma de tener comunión con Dios si no es a través del sacrificio de Cristo. Y es reedificar el altar. Y dice algo muy importante: lo hicieron sobre su base. No sé si ahí lo pudieran ver en el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base. Eso es muy importante. O sea, volvieron a colocar el altar sobre el viejo fundamento que estaba ahí quedado. No hay otro fundamento, solamente hay un fundamento, y ese fundamento es Cristo. No, la restauración no era renovar algo, modificar algo, actualizar algo, sino el fundamento era el mismo. Por eso el altar fue puesto sobre su base antigua, la base que ya tenía, recordándonos que solamente hay un fundamento. Hebreos 13:10, no lo busquen, nos recuerda que tenemos un altar, es decir, tenemos el sacrificio de Cristo. Es por él que podemos ser restaurados a la comunión con Dios. Otra cosa que vemos importante es, dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Cómo puede juntarse el pueblo como un solo hombre? Se juntaron para reedificar el templo. Habla de una unidad. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Es una unidad que nadie puede hacer. Nadie podemos promover la unidad. Esto que pasó fue una obra del Espíritu Santo en la vida de todos. Él fue el que Dios fue el que los hizo como un solo hombre. Esa es la unidad que viene de Dios. Nosotros podemos juntarnos y tratar de unirnos, pero esa unidad no funciona. Es Dios el que hizo esto. Los hizo como un solo hombre para poner manos a la obra y empezar a reedificar esto. Y volvemos a repetir, lo primero fue reedificar el altar. El siguiente párrafo dice: se reiniciaron los sacrificios y se realizó la fiesta de los tabernáculos. Todo esto antes de ser reedificado el templo. Así también nosotros, antes de lanzarnos a la obra y el servicio de Dios, tenemos que reedificar nuestro altar personal. Es decir, buscar el rostro de Cristo y adorarlo. Antes de empezar las fiestas, antes de hacer los holocaustos, antes de empezar el templo físico, lo primero que hicieron fue reedificar el altar. Y esto nos enseña que tenemos que reedificar nuestro altar personal, porque muchas veces nos vamos al servicio a Dios, ¿no? A hacer cosas y andar de allá para acá. Nos pasa seguido a veces, ¿no? Y lo primero es nuestro altar personal con Dios. Ese es lo primero. Nada de lo demás va a funcionar si no está primero ese altar reedificado en nuestra comunión con Dios. En el capítulo 3, versículo 8, se da la fecha en que se pusieron los cimientos. Dice, en el 3:8, dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces, en el año segundo de su venida, dice a la casa de Dios, de su venida a la casa de Dios. Y llama la atención que dice la casa de Dios, porque no había casa de Dios, no había nada, no había más que ruinas. Pero ahí dice a su año, que en el segundo año de su venida, o sea, que retornó a la casa de Dios, pero no había casa, no había templo, no había nada, estaba todo en ruinas, no existía nada. ¿Por qué dice casa de Dios si no había nada? Y yo creo que es muy importante porque por la fe sabían que Dios habitaba. Sabían que era su promesa habitar entre su pueblo cuando su pueblo lo invoca. Y esa es la promesa. Por eso Juan en capítulo 22 dice, y no vi templo, dice Juan, porque el templo era Cristo mismo. Él es el templo. Él es a quien debemos de ver. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Él no habita en templos hechos de manos de hombres.
Él estaba ahí porque Dios había prometido a su pueblo estar. Aún les dijo, si ustedes por su pecado son llevados a otras naciones, son llevados en cautiverio, pero estando ahí se arrepienten de sus pecados y oran a mí, yo les voy a responder y yo los voy a sanar y yo voy a estar con ustedes. Sabían que ahí, aunque ese templo no existía, ahí estaba Dios. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y es lo que tenemos que ver, aunque a veces se vean ruinas, no se vea nada. Si Dios ha prometido estar, Él está ahí. Pero a veces nuestros sentidos todavía esperan ver algo físico, y es lo que pasó en los siguientes versículos. Vamos a ver más adelante. Dice ahí en el capítulo 3, en el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, todo esto. Y dice en el versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, la de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta lejos. Fue como que algo, una experiencia muy rara, porque hicieron un servicio de dedicación del templo, que pusieron los cimientos, y fue una experiencia muy extraña. Yo no sé si ustedes se la pueden imaginar, porque por una parte unos alababan y se reían y se gozaban, pero los más ancianos, los que sí les había tocado ver el templo, sabían del templo, porque el templo que hizo Salomón era un templo magnífico, era una obra de arte, era una cosa exagerada, en tamaño muchísimo más grande, en majestuosidad muchísimo más tremendo, y este templo era más pequeño y era más insignificante. Todavía no estaba hecho, pero así parecía que iba a ser por lo que veían. Entonces ellos lloraban porque habían visto la otra casa. Pero vamos a ver algo, un salmo que algunos dicen que este salmo que vamos a leer ahorita fue escrito en este momento de dedicación, y es el Salmo 126. Se está pasando el tiempo. Ahí lo pueden a lo mejor escribir en su Biblia, ¿verdad? Muchos estudiosos dicen que este salmo se escribió o se cantó ahí en ese momento de la dedicación del segundo templo. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, ¿verdad? Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Así llegaron, así estuvieron en llanto durante el proceso de cautividad, pero esa obra de Dios dio fruto en su vida, ¿verdad? Y se volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y había en esta generación un motivo de gozo, porque Dios había cumplido su promesa, porque el volver ahí y que Dios había cumplido todos los actos, quería decir que la gracia de Dios y la misericordia de Dios estaba con ellos, y ellos estaban gozosos de ver cómo Dios estaba
restaurándolos, cómo Dios los había vuelto, cómo Dios estaba cumpliendo, pero había otra generación que estaban llorando. Y yo no sé exactamente de qué era su llanto. Bueno, dice que porque algunos habían conocido la casa postrera, ahí lo dice también en Ageo, a ver si está esa cita en nuestro estudio más adelante. En Ageo capítulo 2, vamos a Ageo capítulo 2, acuérdense que Ageo fue un profeta que sirvió durante este tiempo de la restauración. Estos 3 últimos profetas de la Biblia. Y dice, vamos a leer desde el versículo 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar, la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero miren desde el versículo 2 del capítulo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu está en medio de vosotros. Y habla de que la casa postrera, acuérdense que la promesa es para la eternidad futura, pero también se cumplió cuando dice en el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque esa pequeña templo que no se parecía al de Salomón, en ese templo entró Cristo encarnado, entró Dios encarnado, y eso sucede, lo podemos ver en los evangelios, en este templo que parecía, no tenía comparación con el de Salomón. Por eso en un versículo aquí acabamos de leer que decía que no era nada, comparado con lo que tenía no era nada. Pero otra vez tenemos que hacer énfasis. Si el llanto de los que se acordaban de la otra casa era un llanto de arrepentimiento, de decir, por nuestro pecado llegamos aquí y hemos pasado, yo creo que era válido, ¿no? Pero si lloraban por un edificio, estaban mal. Y a veces pasa eso cuando quisieron presumirle a Cristo, que tenían a Cristo con él, el templo que renovó, porque este templo, que era insignificante, fue renovado por Herodes el Grande, y era un templo muy majestuoso también, y estaban en ese proyecto, en esa construcción, cuando sus discípulos le dijeron a Cristo qué opinaba del templo. No sé si ustedes se acuerdan, y dijo: este templo en 3 días va a ser derribado, no va a quedar piedra sobre piedra. Tenían a él, al Dios del templo, y le daban más valor al templo físico. Y a veces nos puede pasar eso. A veces lo que vemos parece tan importante y con tanto valor para nosotros que yo les voy a decir, aún en una reunión puede haber la mejor música, la más profesional, el mejor ambiente, el mejor edificio, todo, pero si no está Dios, si no está Cristo, no tiene valor en lo absoluto. Entonces, cuando ellos lloran, tenemos que pensar, ¿estaban llorando porque les dolía que no era como el templo anterior? Porque si es así, creo que no era una razón de llorar, era como que todavía no habían entendido que lo importante era que estuviera la presencia de Dios en ese lugar, no el templo. Como que Dios tiene que quitar esa mentalidad de nosotros, de estar abrazando las cosas que son temporales, y tenemos la visión en lo que vemos y no la visión en aquel que debemos de tener la mirada puesta. Y yo creo que ese momento fue muy extraño, entre lloros y risas, que dice que hasta lejos se escuchaba el ruido, no se sabía, ¿no?, qué era lo que estaba
sucediendo en ese lugar. Pero yo creo que hay mucho que meditar respecto a lo que pasó en ese momento y en ese día, porque esa reedificación, esa restauración era la promesa de Dios, era un cumplimiento de la promesa de Dios. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo se está terminando. Dice, el cimiento fue puesto en el año 526 y la obra fue terminada en el año 515 a.C. El trabajo de construcción abarcó un periodo aproximado de 21 años. 21 años se llevó esa construcción de un templo más pequeñito que el de Salomón. ¿Por qué? Salomón se llevó ¿cuántos años? 7 años y fue mucho más grande. ¿Por qué? Porque hubo mucha oposición. Tuvieron mucha oposición para hacer ese templo y es lo que vamos a ver. En el siguiente párrafo dice, conforme progresaba la obra, la gente de las diferentes naciones que habían sido traídas por sus conquistadores a la tierra de los judíos. ¿Se acuerdan que ahí vivían los samaritanos y los samaritanos eran el resultado de una mezcla de israelitas que habían quedado con un sinfín de diferentes naciones que habían ido ahí y se había hecho un sincretismo religioso? Ellos habitaban ahí y no les gustaba y no les parecía bien el retorno de los judíos y que estuvieran construyendo ese templo. Entonces, la gente de las diferentes naciones que habían sido traídas por sus conquistadores a la tierra de los judíos empezaron a oponerse y a generar conflictos, de tal manera que consiguieron detener la obra durante 15 años. Entonces, esos 21 años que se tardó, hubo como 15 años en que la obra estuvo detenida, ¿sí? Porque hubo mucha oposición. Así sucede en la actualidad y así siempre ha sido. Hay oposición cuando se hace la obra de Dios. Hacer la obra de Dios cuando verdaderamente sabes que estás haciendo algo que viene del corazón de Dios, que estás caminando en las obras que Él puso de antemano, pues hay lucha, hay oposición. Cuando Dios quiere restaurar nuestra comunión con Él, sin embargo, sabemos que nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra el enemigo de Dios, y eso está en Efesios 6:12. Y si se acuerdan ustedes, hay una artimaña por ahí del mundo que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿verdad? Y me suena mucho que es la estrategia que hoy vemos, únete a él, porque estos enemigos de Israel que no los querían, o sea, los aborrecían y estaban en contra, ellos dijeron, permítenos ayudarte, permítenos participar de esta construcción de este templo, pero lo que van a escribir en su hoja era que sugirieron que todos participaran en la edificación de un tipo de templo universal. Templo universal es lo que van a escribir en su hojita. Templo universal de adoración. Ellos lo veían así. Vamos todos, o sea, porque aquí era un sincretismo religioso el que estaba ahí. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaban ahí creándose esa raza de mezcla, había leones que los mataban y dijeron, es porque esta tierra pues es de Dios, y trajeron a levitas que les enseñaran la palabra, pero aprendían la palabra y seguían la palabra, pero también seguían a sus ídolos. Entonces para ellos era como algo muy normal, ok, si vas a hacer ese templo, pues que sea un templo universal, que sea un templo para todos, para todas las religiones, para todas las creencias. Y es mucho lo que hoy escuchamos, una religión universal, un templo universal, un Dios universal, un Dios en el que se admite absolutamente todo. Y honestamente el plan se veía bien porque decía, trabajemos juntos, vamos a estar unidos, te ayudamos a construir ese templo. Pero obviamente Zorobabel y Josué dijeron rotundamente que no cayeron en esa trampa, que pudiera haber sido sutil y que a lo mejor otra persona simple le hubiera parecido muy bien. Oye, pues qué bien, en lugar de echarnos los enemigos a todos estos, que nos ayuden a hacer el templo y luego los evangelizamos. No, porque hoy hay algo que se llama ecumenismo, y el ecumenismo es parecido a lo que estaba pasando aquí en Esdras. El ecumenismo no es algo nuevo, es algo que el enemigo siempre ha querido hacer. Y no podemos estar unidos a costa de la verdad. No podemos estar unidos a costa de la verdad. ¿Y qué pensaríamos? ¿Que Zorobabel y Josué eran legalistas? ¿Que eran faltos de amor? No. Eran siervos de Dios y sabían que eso era una artimaña de Satanás. Y Dios quiere que tengamos ese discernimiento y ese denuedo para decir no. ¿Y qué pasó? Pues se les fueron peor encima, porque eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? Cuando no caemos se viene
con más ganas y con más duro en contra. Como no les funcionó eso, probaron calumniarlos y entonces le escribieron al rey Cambises acerca de las rebeliones de los judíos, inventando cosas de ellos, y le sugirieron que hiciera que detuviera la obra porque eran gente de mucha rebelión y que estaban haciendo esto, bueno, muchas cosas, y él ordenó que se detuviera la obra. Entonces este panorama se veía muy mal porque estaban rodeados de enemigos y el rey que estaba ahí, el nuevo rey que estaba en ese momento, se creyó lo que le dijeron y los detuvo. Pero ¿qué pasó? A pesar de cómo se veía la dificultad, Dios estaba obrando. Y quiero eso que tú y que yo sepamos, Dios está obrando todo el tiempo. Aunque parezca lo contrario, aunque parezca lo contrario, aunque todo parezca que Dios no está, porque a lo mejor podríamos pensar, con todo lo que está pasando, pues Dios no está con nosotros. Pero no, Dios siempre está obrando. Él no duerme, Él no descansa, Él va a cumplir sus propósitos. ¿Y qué hizo? Dios usó, ahí van a poner en sus líneas, tanto a Ageo como a Zacarías, para comenzar a ministrar al pueblo. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 1 y 2. Y ya estoy así como contratiempo de Esdras. Esdras 5, 1 y 2 dice: profetizaron Ageo y Zacarías. Acuérdense que los libros de Ageo, Zacarías y Malaquías, esos tres profetas, que son los últimos tres libros del Antiguo Testamento, fueron profetas que Dios usó durante el periodo de restauración. Y en específico, este periodo que estamos viendo aquí en el tiempo de Zorobabel, Dios usó a Ageo y usó a Zacarías, ambos profetas. Entonces, cuando tú lees el profeta Ageo y Zacarías, porque vamos a llegar, si Dios nos da la vida, a estudiar Ageo y Zacarías, vamos a poder entender en qué contexto Dios los usó, en qué contexto ellos hablaron, en qué contexto que era el tiempo del retorno y era el tiempo en el que el pueblo estaba tratando de construir un templo y enfrentando muchísima oposición. Y obviamente estaban desalentados. ¿Por qué? Porque dijeron: estamos rodeados de enemigos, no tenemos la capacidad, ya nos prohibió el rey que sigamos, ¿qué podemos hacer? Tenemos las manos atadas, no vamos a acabar esta obra, dejamos nuestra comodidad para venir aquí a estar detenidos de alguna forma, ¿no? Y se desalentaron, y Dios usó a Ageo y Zacarías, dice, para hablarles, versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿sí? Entonces Dios usó a estos profetas para decirles: levántense, no estén ahí ya descansados, porque quiero decirles una cosa: si ustedes leen Ageo van a entender muchas cosas. ¿Qué les dice? ¿Qué dice Dios en Ageo? Les dice: deja de estar edificando tu casa, porque estaban, como no podían hacer la obra de Dios, ya se habían acomedido y estaban totalmente enfocados a sus casas y a ponerles lujo y a acomodarlas, y estaban enfocados en sus propias vidas. Como dijeron: estamos detenidos, dijo Dios: no es tiempo de hacer eso, vuélvete a la casa de Dios que la dejaste a medias, y es tiempo que te regreses a seguir la obra. Fue la indicación que Dios dio. Y también, por otro lado, Dios inmediatamente movió las circunstancias, movió las cosas. Ahí vamos a leer, dice: por otro lado, el nuevo rey persa, Darío el Grande, se involucró personalmente en este asunto, y una investigación sacó pronto a la luz el decreto del rey Ciro. ¿Se acuerdan que no nada más lo dijo, sino aparte lo escribió, y quedó por escrito, obviamente, que le daba derecho a los judíos de regresar a construir el templo? Entonces todo Dios lo hace por algo. Ese decreto que había hecho Ciro salió a la luz. Entonces este nuevo rey, Darío el Grande, ordenó reactivar la obra. Todo esto, Dios moviendo el corazón de un rey pagano, Dios moviendo todas las cosas para continuar sus planes. Y no nada más eso, sino que Darío dio la instrucción de que se subsidiara esa obra con los fondos del gobierno. ¿Lo puedes creer? Un rey pagano, ¿no? Vemos ahí la mano de Dios. Ahora bien, estamos en el capítulo 6, es lo que estamos estudiando ahorita,
Y entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay una brecha más o menos de 60 años aproximadamente. Entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7 hay una brecha como de 60 años que no sabemos exactamente qué pasó y Dios no quería que supiéramos, pero lo que sí se sabe es que en algún punto de entre el capítulo 6 y el capítulo 7, que son como unos 60 y otros dicen que 80 años, ahí entre esos dos capítulos se suscitaron los acontecimientos del libro de Esther, que es lo que van a escribir en la línea, Esther. Eso sucedió, la historia de Esther sucedió en algún punto entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Ya vamos a terminar. La otra parte del libro. Ahorita esta parte que vimos fue bajo Zorobabel. ¿Ok? Fue la primera etapa del retorno. Dijimos que Zorobabel es un tipo de Cristo, porque él, así como Cristo, él nos saca de cautividad, ¿verdad? Y él va delante de nosotros, él nos dirige a restaurar esa comunión con él. Nuestra comunión con él es restaurada a través de su sacrificio. Ahora viene la segunda etapa de ese retorno, que es bajo Esdras. Cuando Esdras regresa a Jerusalén, ya estaba construido el templo. Con mucha dificultad, fueron 21 años y la obra se detuvo por muchos años, pero Dios usó a los profetas, Ageo y Zacarías, y es cuando se da la palabra a Zacarías, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Así le dice Dios a Zorobabel a través de Zacarías: no va a ser con tus fuerzas, no va a ser. Acuérdense que Dios en la restauración estaba enseñándole al pueblo, renovando y restaurando su mente, porque ellos habían pasado 70 años en Babilonia y vimos que Babilonia es un tipo del esfuerzo humano, es un tipo de tratar aún de hacer las cosas para Dios con las habilidades humanas. Y Dios les tenía que enseñar que no era con sus fuerzas, porque esa mentalidad de es con mis fuerzas es una mentalidad de Babilonia. Y cuando Dios a través de Zacarías le dice, no es con ejército, no es con espada, o sea, no es con la mentalidad de Babilonia, que era con tus habilidades que ibas a hacer las cosas, sino es con mi Santo Espíritu. Hasta ahí abarca la restauración, una renovación de mente. Después de vivir 70 años en Babilonia, Dios tenía que enseñarles y cambiar esas ideas que de alguna forma habían afectado sus vidas, y decía Dios, no es con tus fuerzas, no vas a hacer esta obra con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Y Dios le demostró eso a Zorobabel. Entonces, ahora cuando Esdras entra en esta segunda etapa, ya dijimos que el templo ya estaba terminado. El templo se completó en el año 515 a.C. y Esdras llegó a Jerusalén en el año 458 a.C., en el reinado de Artajerjes I, que fue el hijastro de la reina Esther. Artajerjes ayudó bastante para que Esdras pudiera llevar a cabo su plan de regresar, encabezando un grupo de judíos de aproximadamente 1500 hombres y sus familias. Ahora yo quiero decirte algo. Habíamos visto otra cantidad. ¿Te acuerdas los primeros que habían regresado? En el inciso C, me voy a regresar al inciso C. ¿Cuántos regresaron según el capítulo 2, cuántos regresaron en la primera etapa? ¿Cuántas personas regresaron? Dice que regresaron 42.360 personas en la primera etapa, o sea, con Zorobabel. Y ahora, en este segundo regreso con Esdras, dice que vinieron con él 1.500 hombres y sus familias. ¿Cuántas te gustan en total? 50.000 en total, 60.000 con las familias. Pero imagínate, cuando el pueblo salió de Egipto, ¿te acuerdan en el libro de Éxodo? Cuando el pueblo salió de Egipto, algunos estudiosos calculan que el pueblo unos dicen que 2 millones, otros que 4 millones máximo de personas. Del Éxodo a este tiempo del retorno de la cautividad pasaron alrededor de 1000 años. Imagínate, yo me vine a vivir aquí a Saltillo hace 30 años, 27 años, no me acuerdo.
Y ha crecido más o menos, ha crecido a lo mejor el doble, creo, ¿no? Como el doble ha crecido. O sea que a lo mejor llegué y había 500,000 personas y en 25 años hay 1,000,000 de personas. Si cuando salieron de Egipto eran de 2 a 4 millones y habían pasado 1000 años, pensarías que debería haber más personas. ¿Y cuántas regresaban? 50,000 personas, hasta en esta segunda, contando este segundo retorno. 50,000 personas. Y eso nos hace pensar mucho porque Dios se ha guardado un remanente. Por eso la palabra de Dios dice que la puerta que lleva a la perdición es ancha, ¿no? Y el camino es ancho, pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Y son pocos los que entran por él, ¿verdad? Dios dice manada pequeña, ¿verdad? No es para todos. Eso nos tiene que hacer reflexionar de que no son muchos. Hay un remanente y espero en Dios que tú y yo seamos parte de ese remanente. Eso debe ser nuestro deseo con todo el corazón, ser parte de ese remanente. Y es muy importante ver qué tan poquita gente regresó de la cautividad. El rey escribió una carta, ya sé que es tarde, ya os voy a terminar 3 párrafos. Él escribió una carta oficial dirigida a los judíos en Babilonia, a los funcionarios persas que se hallaban al oeste del río Éufrates y a Esdras mismo, dando indicaciones para llevar a cabo el plan exitosamente. Esdras era un siervo de Dios, quien también, al igual que Zorobabel, y van a escribir en su hojita, es un tipo de Cristo. Así como Zorobabel es un tipo de Cristo, Esdras también es un tipo de Cristo. Como sacerdote no le fue posible a Esdras ministrar durante la cautividad, pero se entregó. Ese tiempo no perdió el tiempo Esdras en la cautividad, porque decía, no puedo ser sacerdote, pues ¿para qué me preparo? No puedo ejercer el sacerdocio aquí. No, ese tiempo él se volcó y se dedicó a estudiar la palabra de Dios y cómo Dios usó ese tiempo de preparación, porque a eso fue Esdras. Ya estaba el templo, pero faltaba la instrucción. Y eso es parte de la restauración. La restauración empieza con reedificar el altar. Ahí empieza ese proceso. Pero después de eso no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser instruidos por Dios. Y eso fue la labor, que fue el enfoque y fue la prioridad del ministerio de Esdras. Fue la instrucción de la palabra de Dios. Ahí lo pueden ver en Nehemías 8. El sacerdote Esdras fue para enseñar la ley de Dios, restaurar el culto y reorganizar el templo. Estando ya en su camino, cuando Esdras salió de Babilonia para Jerusalén, se dio cuenta que no llevaba en esos 1,500 hombres, no llevaba ningún levita. Así que urgentemente envió una comitiva a que fueran a tratar de persuadir o convencer, porque acuérdense que Dios no obligó a nadie. Él hizo el llamado y muchos prefirieron quedarse. Y con esta comitiva que venía con Esdras, ningún levita había querido ir. Pero va y los busca y Dios, ¿verdad? Dios en esa segunda oportunidad se vienen como 300 levitas, que en la primera no fueron, pero tuvieron su segunda oportunidad de ir y fueron. ¿Y por qué fueron? Porque Dios obró en sus corazones. No hay otra forma. Si Dios no despierta nuestros corazones, simplemente no. Entonces, antes de comenzar su viaje, Esdras proclamó un ayuno. Eso lo vemos en Esdras capítulo 8. Ese camino que iban a tomar era largo, ya les dije que eran como 1,500 kilómetros y era muy peligroso. Había muchos asaltos, era mortal ese camino, era fatal. Podría ser fatal ese camino y ese viaje. Pero él previamente, fíjense ahí en Esdras capítulo 8, versículo 21 dice, y publiqué ayuno allí junto al río ¿cómo se pronuncia? Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza, aquí es una confesión, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. Fue muy tremendo. También él sentía miedo, confesó que tuvo vergüenza, o sea, tenía temor porque era un camino peligroso y pudo él
porque vimos que Dios estaba con Esdras y todo lo que él pedía se lo daba el rey. Pudo habérselo pedido, pero él se sintió, ¿cómo le voy a pedir al rey eso si le acabo de decir que Dios protege a los que le buscan? Y luego voy a decir, como a veces no le hablamos a Dios a la gente y todo, y al rato estamos pidiendo dinero, ¿no? O la gente que le habla al gobierno de Dios y que Dios esto y Dios suple, pero dame, ¿no? Qué vergüenza. Él se aguantó y tenía esa preocupación, pero ¿qué hizo? Convocó ayuno y clamó a Dios, y Dios no le defraudó. Dios lo protegió como Dios protege a los que confían en Él únicamente y totalmente, porque es la forma en que Dios quiere que confiemos en Él, únicamente en Él y totalmente en Él. Pero resulta que cuando Esdras regresa o llega, se encuentra con una escena muy terrible, y lo voy a platicar rápido porque ya no hay tiempo. A pesar de todo lo que habían vivido, a pesar de que acababan prácticamente, no había pasado mucho tiempo que venían del cautiverio, encuentra que había matrimonios mixtos. Y no nada más eran el pueblo, sino los levitas, los sacerdotes, los principales, y unos hasta ya tenían hijos. Y eso le dio un dolor tremendo. De veras que si tú leíste el libro de Esdras, tenía una angustia tremenda. Y como digo, Señor, ¿cómo nos falta tener esa angustia? Primeramente cuando andamos mal nosotros y cuando vemos a alguien en maldad, a veces lo que veo es juicio, es crítica, pero no veo un lamento como el que tenía Esdras. Fue un lamento, dice que estaba, tanto le causó agonía, tanta angustia tenía que se arrancó los cabellos de la barba, del cabello mismo, y rasgó sus vestidos y estaba angustiado porque sabía que eran merecedores de que Dios los destruyera en ese momento. ¿Cómo mostró Dios misericordia después de que no los destruyó y todavía que les está dando esta oportunidad? Y a veces nos pasa a nosotros igual, volvieron a caer en lo mismo que Dios había prohibido, y una de las razones por las cuales Dios había traído destrucción, volvieron a lo mismo. Y entonces él, en lugar de decirles cosas, él solo se tiró. O sea, yo he sido Esdras tirado. Y dice que cuando se acercó el sacrificio de la tarde, y ese sacrificio de la tarde solamente habla de alguien, y ese es Cristo. Él es el sacrificio de la tarde. Tuvo fuerzas dentro de él, y esas fuerzas los llevaron a postrarse, y empezó una oración, y empezó a pedirle perdón a Dios, empezó a confesar como si fuera su propio pecado. Por eso es un tipo de Cristo, porque él confesó como si él mismo hubiera transgredido. Se puso en medio del pueblo a pedir misericordia, porque sabía que destrucción podía venir a ese pueblo por ese pecado. Por eso Esdras es un tipo de Cristo, porque él se puso en medio, él llevó nuestros pecados, y así confesó Esdras. Esdras no dijo, este pueblo ha hecho esto, dijo, hemos pecado, hemos ofendido tu nombre, no merecemos, somos indignos de tu misericordia. Y estaba en llanto. Cuando vengan esas oraciones de arrepentimiento, yo creo que ese es un verdadero avivamiento. Cuando venga esa angustia que no lloras porque te emocionas, como a lo mejor yo ahorita, no lloras porque es un momento especial, sino porque hay una angustia de haber ofendido a Dios, y empezó a pedir a Dios. ¿Y qué pasó en los corazones? La gente empezó también a acercarse, y el pueblo también empezó a llorar amargamente, no por un hombre, porque el hombre puede predicarte, el hombre puede hablarte, pero si Dios no toca tu corazón, nadie lo puede hacer. Puedes tener al mejor predicador, pero si Dios no hace esa obra, no hay nada. Dios hizo algo en los corazones, que se acercaron la gente, y dice que lloraban amargamente, y empezaron a hablar y dijeron, hay esperanza, como dice Proverbios, ¿no? Ahí en su hojita, la rayita que dice, la oración de Esdras trajo, ¿qué? Trajo arrepentimiento, es lo que van a escribir, trajo arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta, encontrará misericordia. Y se levantó alguien, Secanías, y empezó a decir, hay esperanza, vamos a hacer esto. Y se reunieron y dijeron todos los hombres, se les dio fecha para hacer una investigación, y caso por caso fueron despidiendo a la esposa, a las esposas y a los hijos, caso por caso. Y aquí se nombran algunos hombres, pero quizá estos hombres que vienen aquí eran los principales, porque dice Esdras, ahí dice en el libro de Esdras que eran muchísimos, eran muchas personas. No creo que todas las que estaban en esa condición estén aquí. Yo creo que aquí se reflejaron los principales, porque empezó
por los principales. Por ahí empieza la limpieza. ¿Y qué hicieron? No dice, pero Dios no es injusto. Yo creo que no desampararon a esos hijos que tuvieron. No los dejaron sin amparo, pero sí hubo una separación. En pocas palabras, hubo divorcios masivos. ¿Y cómo es posible si Dios odia el divorcio? Porque así dice Malaquías. ¿Por qué Dios hizo eso? Fue un acto de misericordia. Porque si Dios, Dios más bien, no es que Dios esté a favor del divorcio, sino que en esa situación específica Dios tuvo que resolver esa situación que era complicada. Era mejor, era preferible un mal menor, que era esas separaciones, a un mal mayor. ¿Qué podría pasar si se mezclaba toda la nación? Se iba a perder la línea genealógica por la que iba a venir el Mesías. La otra opción que era lo que sucedió en Números 25:9, no lo busquen. Era cuando los madianitas se juntaron con el pueblo de Dios, que vino mortandad. Merecían la muerte. Esa era la otra opción, que murieran. Pero Dios en su misericordia, no que esto le gustara a Dios, pero en su misericordia se tomó esta decisión. Así de radical es Dios. Tenían que separarse de eso, porque mucha gente dice, es que ya me arrepentí, pero sigues en pecado, o sigues viviendo en fornicación, o sigues en... O sea, no nada, el arrepentimiento tiene que traer una consecuencia, tiene que haber una separación, y es dolorosa, pero es preferible. Y así fue aquí, y espero que lo puedan entender. Dice, el periodo de Esdras fue un periodo de avivamiento muy diferente al avivamiento que nos imaginamos en ocasiones, ¿verdad? Porque a veces el avivamiento se nos plantea como que música, emociones y todos bien contentos, pero el verdadero avivamiento empieza en una restauración de nuestra comunión con Dios, ¿sí? Empezó reconstruyendo el altar, recibiendo la instrucción de la palabra a través de Esdras, haciendo oraciones fervientes como las hizo Esdras y dejando el pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento, es el verdadero avivamiento. Espero que este libro les haya servido y si Dios quiere vamos a estudiar la próxima clase el libro de Nehemías para que lo lean, y si tienen alguna duda ya saben que pueden contactarme por WhatsApp o marcarme, y eso es todo hermanos, que Dios les bendiga.